a presentar en este ciclo. Entonces queríamos de todas maneras tener en cuenta un repaso muy breve y creo que es un estudio que nos va a permitir poder acercarnos más a nuestros prescriptores, a las especialidades objetivo y sobre todo poder afianzar en un producto que ya viene caminando, digamos, de manera adecuada, pero siempre es necesario reforzar y tener presencia. Así que voy a apagar la cámara un ratito y prendemos cuando comenzamos la conversación. Entonces, lo que nos toca ahora es hablar de cefalosporinas y este slide divide la cefalosporina digamos, en las tres generaciones, ¿no? El cefabroncolex, el cefabrotic, que es nuestra cefalosporina de primera generación, Roxime, que es nuestra cefalosporina de segunda generación. Ahí todos de vía oral, no hay ningún problema. Y después en el 4 y 5 viene Maxicef, por un lado, de tercera generación vía oral, y tenemos Cefacrol, betasporina y Cetaxel, que es netamente comercial, una cefalosporina de tercera generación parenteral. Hasta ahí yo creo que ya nos hemos ubicado. Y recordarle algunos puntos claves del cefixime, ¿no? De Maxicef. Cefalosporina de tercera, que se administra por vía oral. Amplio espectro de acción, cubre bacterias gram positivas, gram negativas. Ya sabemos dónde están las gram positivas, principalmente respiratorias. Las gram negativas, principalmente urinarias. Y todo eso están cubiertas por Maxicef. Es la cefalosporina de tercera generación con la vida media más larga de vía oral. Eso nos permite dar una vez al día. Al igual que ceftriaxona, también nos permite dar una sola aplicación al día. Logra concentraciones plasmáticas por encima de la concentración mínima inhibitoria. Por lo tanto, son muy efectivas en erradicar los gérmenes y es estable frente a beta-lactamasas tipo hemófilos influenza. Es decir, no hay ningún tipo de problema contra la resistencia bacteriana. Después de esto, podemos decir y hablar de un tema muy importante que creo que siempre se ha mencionado cuando hablamos mucho de Maxicef, ¿no? Que sin embargo no hemos podido tener la oportunidad de trabajarlo como creo que es la oportunidad en este momento. La terapia secuencial. ¿Qué es la terapia secuencial? Siempre se escucha, se dice, hay que hacer una terapia secuencial de antibióticos, de analgésicos, etcétera. Es la sustitución de un medicamento administrado por vía parenteral por el mismo medicamento o por el equivalente terapéutico administrado por vía oral. Me explico. Yo a un paciente le estoy dando cualquier fármaco vía parenteral, sea endovenoso o intramuscular, y pasados unos días paso a hacer una vía oral con un antibiótico, con un analgésico, con cualquier medicamento que sea el mismo o que sea un equivalente terapéutico. Es decir, que cubra lo mismo que el primer fármaco está cubriendo. Pero la secuencia es que yo paso de vía parenteral a la vía oral. Es muy frecuente la terapia secuencial en el uso de antiinfecciosos, es muy frecuente en el uso de algunos antiulcerosos. Usted recuerda que está hospitalizado el paciente, recibe omeprazol, se va de alta, recibe omeprazol en tableta, analgésicos, nuestro analgese que tenemos intramuscular que puede recibir y posteriormente continúa con la terapia con analgese vía oral. Diuréticos, la furosemida vía endovenosa y posteriormente vía oral, etcétera, etcétera. Entonces, la terapia secuencial no solamente son antibióticos, son de cualquier medicamento que pasa de una vía parenteral a una vía oral. Pero acá hay una clave. Puede ser con el mismo medicamento o puede ser con un equivalente terapéutico. El equivalente terapéutico quiere decir que tiene la misma cobertura antibiótica, el mismo efecto, etcétera. Y acá les traigo una tablita que encontré que fácilmente conocemos, ¿no? A veces se utilizan anteriormente mucho más la ampicilina endovenosa y se pasaba a la vía oral con la amoxicilina. Sabemos que muchos pacientes, antes de tener nosotros Maxicef, el médico le decíamos mucho, ¿no? Tiene ceftriaxona, doctor, tenía ese cefacrol, betasporina, usted puede rotar a cefuroxima, nuestro roxime. Y eso lo hemos trabajado por años. En algunos casos, que no está dentro de la tabla, algunos médicos bajaban o rotaban a una cefalosporina de primera, cosa que no es lo más indicado porque el espectro de acción no es el mismo que una cefalosporina de tercera. Entonces no viene a ser un equivalente terapéutico adecuado. Sin embargo, ustedes lo ven ahí muy claramente que la ceftriaxona tiene dos equivalentes terapéuticos.
cefuroxima, nuestro Roxime, y la cefixima, que se da cada 24 horas. Es decir, aquel médico que viene usando ceftriaxona puede hacer la secuencia antibiótica a cefixime o a cefuroxima. Y ahí hay otros ejemplos de antibióticos que no manejamos adecuadamente. ¿Qué más? ¿Cuáles son las terapias? La ventaja de la terapia secuencial. Menos complicaciones, definitivamente la vía oral versus la vía endovenosa, que puede producir infecciones, flebitis, etc. Asimismo, mayor confort, movilidad e independencia del paciente, menor tiempo de enfermería, no requiere el paciente toda una serie de vías, estar hospitalizado, etcétera. Formas farmacéuticas más económicas, no viene un vial, no viene una ampolla, viene una tableta, un comprimido, y posibilidad de continuar tratamiento en el domicilio. Y eso es algo que mucho se hace, ¿no? El paciente hospitalizado a veces quiero que ya no quede hospitalizado, pero que complete su antibiótico y se le da la terapia secuencial. ¿Qué más? Hay algunas ideas erróneas que hay que tener en cuenta al momento de hablar de terapia secuencial. Algunos creen que los antibióticos intravenosos son mejor que los antibióticos vía oral, cosa que es incorrecta. Siempre se piensa, no, es que endovenoso es mejor. No es así. Hay antibióticos que son muy buenos vía oral. Por ejemplo, levofloxacino, nuestra levodantina, es muy buena vía oral que no necesita un tratamiento parenteral. Que todas las infecciones necesitan tratamiento intravenoso, tampoco es correcto. Hay infecciones probablemente severas que requieren tratamiento parenteral, pero las infecciones leves a moderadas muy bien podrían ir con un tratamiento vía oral. Que la potencia de un antibiótico depende solamente de la vía de administración. Es decir, si yo le doy el mismo antibiótico parenteral, es más potente que dar la vía oral, cosa que es una idea errónea. Entonces, estas tres ideas yo creo que son muy importantes al momento de tener en cuenta. Siempre el público en general considera que no, que digamos que es mejor dar un tratamiento parenteral, cosa que no siempre es válido. ¿Qué hay inconvenientes con la terapia secuencial, específicamente al usar antimicrobianos o antibióticos? No siempre es sencilla. ¿Por qué? Porque la quinolona, metronidazol, clindamicina, macrolio, lo puedo pasar a la vía oral con el mismo fármaco. Claro, tengo un ciprofloxacino endovenoso, le puedo dar un ciprolin vía oral, no hay ningún problema. Tengo un metronidazol endovenoso, le puedo dar su metronidazol oral, no había ningún problema. Tengo Clindex endovenoso, si lo tuviera, puedo pasar a Clindex vía oral, no había ningún problema. Sin embargo, hay algunos antibióticos que no tienen la misma, no es el mismo antibiótico vía oral. Ahí se busca el equivalente terapéutico. Y como ya les he mencionado, el equivalente terapéutico es el mismo fármaco, es un fármaco parecido que cubra los mismos gérmenes que utiliza el tratamiento vía parenteral. En este caso, para la ceftriaxona, el equivalente terapéutico es específicamente Roxime o Maxicef. No utilizamos Roxime por el inconveniente de 2 tomas al día y algo que se asemeja mucho más a nuestro ceftriaxona es Maxicef con 1 toma al día. Entonces ya tengo 2 cefalosporinas de tercera con el mismo espectro de acción, por supuesto que no son ceftriaxona, pero me da el mismo espectro de acción haciéndolo un equivalente terapéutico. Teniendo esto más claro, este, este concepto de terapia secuencial, buscando en la literatura encontramos este artículo del 2002 en la revista de Emergencia de Medicina, en el Journal de Emergencia de Medicina, donde yo sé que está en inglés todo, entonces se trabajó y se mandó a traducir, que es el material que ustedes tienen o que les ha llegado, que es la efectividad a corto plazo de dosis única de ceftriaxona en el tratamiento inicial de pielonefritis aguda no complicada en mujeres. Un ensayo controlado, aleatorizado. Doctor, en ningún momento dice Maxicef. Por supuesto, porque acá lo que se está haciendo es una dosis única de ceftriaxona como tratamiento inicial y ya vamos a ver el estudio para ver en qué consiste el estudio y cuál es la idea que nosotros tenemos que ir promocionando. Primera definición, ¿qué es la pielonefritis aguda no complicada? Todo el mundo sabe que es un cuadro de pielonefritis, lo hemos visto, lo hemos revisado, etcétera, y se define como una infección del parénquima renal que ocurre en mujeres, con tracto urinario normal
y ausencia del sistema inmunológico comprometido. ¿Cómo es eso, doctor? O sea, es una pielonefritis a una paciente que tiene un tracto urinario normal, o sea, no tiene ninguna alteración anatómica y que no tiene ninguna enfermedad del sistema inmunológico comprometido. Es decir, no tiene cáncer, no tiene VIH, no es resistente a antibióticos, etcétera, etcétera. Es una pielonefritis que le da a una persona estándar que no tiene una alteración del tracto urinario y que no tiene una enfermedad que debilite el sistema inmunológico. Esa es una pielonefritis aguda no complicada. Doctor, y complicada, complicada basta y sobra que tenga una alteración del tracto urinario o que tenga un sistema inmunológico comprometido, ¿no? Por ejemplo, un paciente eh, que, que tiene HIV, un paciente que tiene cáncer, que tiene tuberculosis, etcétera. Seguimos. Después de haber definido la patología, vemos cuál fue el objetivo del estudio. El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia a corto plazo de una dosis única de secreción parenteral seguido de un tratamiento oral con cefixima y compararla con un tratamiento estándar de secreción parenteral de 3 días en el tratamiento inicial de pielonefritis aguda no complicadas en mujeres. Es decir, a un grupo le vamos a dar secreción parenteral un día y lo seguimos con cefixime. Al otro grupo le vamos a dar 3 días de secreción parenteral y después le vamos a continuar con vía oral según el cultivo que llegue. Fue un estudio, ensayo, prospectivo, o sea, a futuro, aleatorizado. Tú podrías haber recibido el tratamiento A o el tratamiento B abierto, es decir, el médico sabía quién estaba recibiendo, que se llevó a cabo en el Departamento de Emergencias y Enfermedades Infecciosas de un hospital de atención terciaria para adultos, o sea, un hospital grande, no es un hospital pequeño. El estudio se realizó entre septiembre del 96 y enero del 98 y el protocolo cumplió todos los estándares de calidad, que es la aprobación del comité de ética, consentimiento informado, etc. ¿Quiénes fueron los pacientes? Los pacientes fueron mujeres de 18 y 75 años, en ese margen, con diagnóstico presuntivo de pielonefritis aguda no complicada. Ojo, presuntivo, basándose en que tuvieron fiebre, en que tuvieron un síndrome urinario, ya sabemos cuáles son los síntomas del síndrome urinario, disurio, polacuria, urgencia, dolor renal, etc. Dolor en el flanco y piuria, o sea, pus en la orina. Esos fueron los pacientes que ingresaron al estudio. Los que no ingresaron, si el paciente estaba embarazado o estaba dando el lactar, si tenía un catéter urinario, decía si era portador de una sonda Foley, si había recibido tratamiento previo en los últimos 7 días, no ingresaba. Si tenía insuficiencia renal, no ingresaba. Si tenía infección urinaria en los últimos 30 días, no ingresaba. Si tenía una anomalía funcional o estructural del sistema urinario, no ingresaba. Y la hipersensibilidad conocida a la cefalosporina. O sea, si era alérgico a la cefalosporina, no ingresaba. Además, fueron excluidos todos los pacientes en los cuales el urocultivo salió negativo. Es decir, yo primero sospeché que pacientes tenían pielonefritis, lo ingresé. No ingresaba embarazadas, lactantes, aquellos que habían usado antibióticos, aquellos que habían tenido infección urinaria los últimos 30 días, aquellos que tenían alteraciones urinarias, los alérgicos a cefalosporínicas, insuficiencia renal no ingresaba. Además, si ingresaron los pacientes, había que ver su cultivo. Si el cultivo era negativo, también los retiraba. Seguimos. Y en los grupos se dividieron en dos, grupo A y grupo B. El grupo A recibió ceftriaxona 1 gramo una vez al día hasta recibir el cultivo. Y el grupo B recibió 1 gramo de ceftriaxona seguido del tratamiento bioral con cefixime una vez al día hasta recibir el urocultivo. ¿En qué consistió? ¿Cuál es la diferencia, doctor? La diferencia es que el grupo A recibió 3 dosis de ceftriaxona, 1, 2, 3 días, y después fue a la vía oral. ¿Con qué antibiótico? Con el antibiótico que dijo el urocultivo. Ah, ya, doctor. Por eso es que el cultivo de orina tuvo que ser positivo. Si era sensible al cipro, habría que darle ciprofloxacino. Si era sensible a sulfas, habría que darles sulfas, etcétera, etcétera. En cambio, el grupo B recibió solamente 1 gramo de ceftriaxona y continuó
el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, con cefixime, hasta completar los 10 días, los dos grupos. Siempre se validó el resultado del urocultivo. Si el cultivo era sensible a cefixima, se seguía. Si era resistente, se retiraba. Felizmente no se tuvo que retirar ningún grupo de pacientes. Todos completaron 10 días de antibióticos. Y estas son las características de los pacientes al inicio del estudio, entre el grupo A y grupo B. Fueron más o menos 54 pacientes grupo A, 51 pacientes grupo B. Fueron más o menos 105 pacientes. Sin embargo, el inicial fueron más de 140 pacientes. Pero como yo le dije, algunos salió su cultivo negativo, se tuvo que eliminar a algunos pacientes donde el cultivo de orina salió negativo. Y esta tabla, que es la tabla número 1 que está en el estudio, acá está en inglés del artículo original, es solamente para comparar si los dos grupos son comparables. La edad en el grupo A, 34.9, en el grupo B, 32, son comparables. Infecciones previas, 27, 24, que se hacen un 50, 47%. Y así vamos comparando todos los valores y vemos que los dos grupos son comparables. No es que en el grupo A son más jóvenes, en el grupo B son mayores. No, 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 porque no se podría comparar. Esta tabla solamente me dice que los dos grupos son muy similares y comparables. ¿Qué más? Algo que siempre es importante al momento de tomar un cultivo, ya sea de orina o de sangre, es ver qué germen es el responsable. Miren, en el grupo A, el cultivo de orina salió positivo en el 100% de los casos y el germen responsable fue Escherichia coli. En el grupo B, el cultivo de orina fue positivo en el 94% y el responsable fue Escherichia coli. También hubo un porcentaje menor de Proteus y de Klebsiella responsable de eso. También se demostró que el 25% aproximadamente en ambos grupos salía un cultivo de sangre positivo, o sea, había una septicemia. Es decir, el germen más frecuente, ya sea en el grupo A y en el grupo B, fue Escherichia coli. Y el 25% de esos cultivos de orina también tenían cultivo de sangre positivo al mismo germen. Entonces yo ya había identificado los gérmenes responsables de la pielonefritis. ¿Qué más? Acá viene lo más importante. En el grupo A y en el grupo B, ¿cuántos se curaron? Se curaron 91% de pacientes en el grupo A y 92% de pacientes en el grupo B. Si agregamos los mejorados, son 6, y las fallas, hubo 2 pacientes en el grupo A y un paciente en el grupo B. Es decir, las posibilidades de cura de ambos grupos son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que el grupo A recibió ceftriaxona 3 días y continuó con el tratamiento bioral que salió en el urocultivo hasta completar 10 días. En cambio, el grupo B recibió ceftriaxona solamente un día, y completó Maxicef, en este caso Cefixime, eh, Maxicef completó 10 días. Por eso es que los dos grupos se ve que la tasa de cura son iguales. Ahora, una cosa es la tasa de cura, o sea, el paciente dejó de hacer fiebre, todos los síntomas clínicos. ¿Qué hay de la erradicación bacteriológica? Es decir, yo tuve mi cultivo positivo y en cuántos pacientes se convirtió en ese cultivo negativo. En los dos grupos, en el 100% de los pacientes. Entonces, como ustedes ven, lo que me está diciendo los resultados de este estudio es que si yo uso, regreso al slide, ceftriaxona 1 gramo por 3 días y después paso a vía oral, cualquiera sea el antibiótico, por el urocultivo, o doy ceftriaxona 1 dosis y continúo con Maxicep hasta completar los 10 días, los resultados son iguales. No es que por darle más días de ceftriaxona el paciente va a ir mejor, no. No es porque le doy vía oral, el paciente va a ir peor. No es así, porque en este caso la ceftriaxona y el Maxicep son equivalentes terapéuticos. Entonces, el estudio nos dice,
el estudio sugiere que puede evitarse el coste y los inconvenientes de la hospitalización en mujeres que están sanas con pielonefritis aguda no complicada. Dese cuenta, estamos hablando de una población más o menos de 36 años, 37 años, con, si vamos acá, más o menos muy similares en los dos cuadros. Entonces, podríamos decir mujeres relativamente jóvenes que tienen cuadro de pielonefritis y evito la hospitalización. Además, puedo mencionar que la pielonefritis aguda no complicada no habría ninguna desventaja aparente de iniciar el tratamiento con una dosis de carga de ceftriaxona y continuar su tratamiento ambulatorio con una cefalosporina oral. En pocas palabras, utilizo betasporina o cefacrol y le continúo con Maxicef y da lo mismo que hospitalizar al paciente y darle tratamiento parenteral. Es el mismo resultado. ¿Cómo concluye el estudio? Estos datos sugieren que una dosis intravenosa de ceftriaxona seguida de cefixime oral, o sea, Maxicef, es eficaz y segura para el tratamiento inicial de pielonefritis aguda no complicada en mujeres. Este régimen podría ser útil en el manejo de pacientes seleccionados con pielonefritis como pacientes ambulatorias. No estoy diciendo que vamos a hacerlo a todos los pacientes. Hay que seleccionar qué tipo de pacientes. En este caso son mujeres jóvenes con pielonefritis aguda no complicada, porque si yo veo una paciente con cáncer, que toma corticoides, que tiene lupus, etcétera, 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 probablemente los resultados no necesariamente son similares. Pero si veo una paciente joven que hace un cuadro de pielonefritis, no veo ningún beneficio en hospitalizar. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que el doctor tome la confianza y la seguridad de que así como ceftriaxona, nuestro cefacrol, nuestra betasporina, es una cefalosporina de tercera generación con demostrada eficacia y demostrada efectividad en infecciones moderadas a severas, también le tome la misma seguridad a nuestro Maxicef, que es una cefalosporina de tercera, pero vía oral. Y ese es lo que trata de hacer el estudio, ¿no? O sea, no necesito dar mayor tratamiento parenteral y lo puedo continuar con vía oral. Probablemente la siguiente paso sería encontrar un estudio que compare el tratamiento vía oral o vía parenteral y yo creo que el resultado sería muy similar. Entonces, eso era lo que trata el estudio. No sé si han podido revisar el material, han dicho algo, les han recibido y me gustaría ¿cómo se llama? Que conversemos a ver cómo, que conversemos si se han comprendido, si hay alguna duda con respecto al estudio, etcétera. A ver, ahí voy viendo nombres. Está Jimena Esquivel, Lili, Adela, Eduardo. No sé si se entendió el estudio o no se entendió. Los escucho. Hola, doctor, buenas, ¿cómo está? Hola Le Adela, ¿cómo saluda estás? Adela, ¿qué tal? Ajá, de Iquitos. Doctor, está muy interesante todo lo que dijo realmente. Este estudio nos va a ayudar sobre todo con los ginecólogos, ¿verdad? O médicos generales también, pero Exacto. es algo que acá en Iquitos por lo menos ya se ha venido dando, pero en pediatría y en oto, en los otorrinos, en la clínica Nestal. Ahí los pediatras adoran Maxicef y ellos, es para continuar el tratamiento ya cuando el niño ya salió de la clínica para continuarlo en casa, ya mandan Maxicef. Entonces, para ellos es su caballito de batalla, para que el niño, el pequeño ya no lo sigan pinchando, le envían Maxicef. Y lo mismo hace el otorrino, ¿no? Entonces, ahora con este estudio, por lo menos a mí, no sé si a mis demás compañeros, nos va a abrir la puerta para los ginecólogos y pues médicos generales, ¿no? Ahí ampliar eso. Muchas gracias, doctor. Sí, Me, sí, me muy bien, encantó. Adela. Mm. Efectivamente, MG, ginecólogos que ven casos, emergencia, que ven casos de pielonefritis aguda no Yes. complicada. Y como tú dices muy bien, los otorrinos utilizan muy bien esta terapia secuencial porque ellos, normalmente en otitis aguda media complicada, otitis aguda media, ellos utilizan mucho una dosis de ceftriaxona y le dan el tratamiento vía oral al paciente, al niño Así sobre es. todo.
Entonces, Así, anteriormente tenían cefuroxima, nosotros no tenemos cefuroxima suspensión, entonces tenía que así ser es. un niño grande, entonces había inconveniente, no tenía otra opción, tenía que bajar una cefalosporina de primera, que no es lo más indicado para hacer una terapia secuencial, y ahora darle esa seguridad de que, así como utilizó la ceftriaxona de primera dosis, puede utilizar una cefalosporina de tercera, pero vía oral, ya Así sea es. sólido o suspensión, ¿no? Esa es la idea. Pero muy bien, Adela, qué Ok, gusto. A doctor. seguir Igual, trabajando. buen día. Ok, gracias. ¿Al- ¿Alguien más por ahí? Carlos mío, lo veo. Ay, ¿Quién habla? interrumpí. Jiménez Quebel. Jimena. ¿Cómo está Jimena? ¿Cómo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Doctor Rems, tiene una pregunta. La cefixima es categoría B en caso. O sea, si yo hablo Sí, con un ginecólogo y me dice, ya, pero mi paciente está embarazada. ¿Puede recomendarlo según criterio médico, claro. viendo ¿Qué, pros y contras, ¿no? De qué pasa? darlo. Mira, si vamos al estudio primero, en el estudio se retiraron las pacientes que estaban embarazadas, ¿sí o no? Se retiraron. Porque es Exacto, por eso justamente la preguntaba, población, porque yo sé que es categoría claro, B. justamente la población embarazada, gestante, no es una población que se debería hacer a un tipo de estudio. Sin embargo, todos los antibióticos, la gran mayoría son categoría B, algunos C, no deberían usar. Entonces, ahí prima mucho el riesgo-beneficio. Si tú tienes una paciente que ha hecho una pielonefritis, si tienes una paciente que probablemente tiene antecedentes de infecciones urinarias, donde probablemente ya ha hecho resistencia a varios antibióticos y te queda utilizar una cefalosporina en tercera, o has usado ceftriaxona y ha respondido bien, el tratamiento sería continuar con una cefalosporina de tercera vía oral. A pesar de que es categoría B, hay mucho, depende del médico, ¿no? Entonces, amoxicilina no se puede usar durante el primer trimestre y así, tetraciclinas no se deberían usar, cipro no se debería usar, entonces le queda muy poco arsenal. Digamos, de todos ellos, la cefalosporina es la que más fácilmente sería para el ginecólogo utilizar. ¿Sí? Pero si nos vamos al estudio, justamente esa población ha sido eliminada para poder comparar. ¿Sí, Jimena? Sí, perfecto, doctor. Justo tenía esa duda. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Nadie más? Doctor Remsky, Una consulta, soy Eliana. Derecho. ¿Cómo es? ¿Cómo le va? Doctor Primero Remsky, Eliana y de ahí Juan Carlos Montoya. Sí. doctor Remsky, ¿y habrá casos de pielonefritis aguda complicada? En esos casos, ¿qué se maneja? Ah, muy buena tu pregunta, doctor. ¿Qué pasa si no es un cuadro light, digamos, ¿no? Es un cuadro más severo. Los cuadros más severos lo que se recomendaría es que pase al esquema A. ¿Me entiendes? ¿El esquema A cuál era? Que se hospitalice, que reciba 3 dosis de ceftriaxona y según el cultivo, darle tratamiento vía oral para que continúe su tratamiento en casa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la pielonefritis aguda complicada sí requiere hospitalización, sí requiere monitorizar. Y en este concepto de terapia secuencial, siempre la fiebre, el malestar, demora en caer 48 o 72 horas. Al ser un cuadro complicado, yo debería asegurarme que reciba los 3 días de tratamiento endovenoso y posteriormente darle tratamiento oral según el cultivo de orina. Pero como en este caso también tú sabes que a veces el cultivo de orina va a salir negativo, entonces ahí tengo un inconveniente. Pero tengo la seguridad de que MaxiCep podría ser una cefalosporina de tercera vía oral que va a cubrir tan bien como lo cubre ceftriaxona. Entonces no había ningún inconveniente. Ahí sí, nada de que recibe una dosis y se va a su casa. No, recibe el tratamiento parenteral hasta que calmen los síntomas y completa su tratamiento en casa con vía oral. Recordemos que el tratamiento en este estudio específicamente fueron 10 días. En algunos casos, algunos médicos pueden usar 14 días al tratarse de una pielonefritis complicada. ¿Sí? Está bien, muchas gracias, doctor. Gracias, Liana. Juan Carlos Montoya. sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Bueno, Juan Carlos? acá estamos, doctor. Le quería comentar si alguna objeción que se pueda presentar, si es que se le puede brindar desde el inicio,
cefixima, porque prácticamente con este estudio de la evidencia pues está casi que están a la par, ¿no? Usar ceftriaxona con cefixima. Saltar la dosis inicial y empezar con ceftriaxona, pero con cefixima. ¿Es válido eso, doctor? De verdad, al ser una pielonefritis no complicada, sí es válido. Sí es válido, porque el espectro de acción va a ser el mismo, es darle el mismo ceftriaxona, date cuenta que no hay diferencia en dar eso. Lo único que estás haciendo es que si el médico, y eso es muy, muy importante para el médico que está en consultorio, ¿no? Porque en este caso, al ser médico de emergencia, como que se asegura darle la vía endovenosa o parenteral y después le da vía oral. Si el médico está en el consultorio y no desea pinchar al paciente, puede darle directamente la vía oral. Ahora, el problema es que es una pielonefritis y ahí viene la duda, ¿no? El médico dice, es una pielonefritis, puede pasar algo, y como que se asegura con esa dosis parenteral. Pero como tú lo dices, el médico no necesariamente debería ingresar a la terapia parenteral. Fácilmente podría empezar. No tenemos ese estudio donde le compara parenteral con oral. Sería interesante buscarlo o encontrarlo. Pero yo creo que el dar esa dosis como que se asegura al médico que va a completar el tratamiento y que va a ir de manera adecuada a ese paciente. Yo creo que es válido los dos, Juan Carlos. Ok, doctor, gracias por la respuesta. Ya. ¿Alguien más? ¿Jimena levantó la mano o era del anterior? No lo sé. No, volví a levantar la mano. A ver, Doctor, Jimena. otra consulta. El diferencial entre una cefixima y una amicacina, por ejemplo, que también se utiliza para pacientes con pielonefritis. Sí, los dos son indicados para el pielonefritis. Y otra vez pasamos a lo mismo, ¿no? Pasamos de la vía Pero parenteral por un con tema la de vía oral. seguridad, ¿sería Por la eso, cefixima? Jimena, ¿Me escucha? Jimena, espérate. Sí te escucho. Primero, tienes que ver que una cosa es una terapia parenteral y otra vía oral. Doctor, ¿yo le puedo dar amicabión directamente? Muy bien. Pero igualito, tarde o temprano, el amicabión tiene que pasar a una vía oral. Tiene que hacer una terapia secuencial. A algo, ¿sí o no? Tú le puedes dar un día, 2 días, no le vas a dar 10 días de amicabión o 7 días de amicabión. O sea, eso no, ningún médico lo va a permitir y menos el paciente. O sea, tú podrías dar 3 días de amicabión y después dices, bueno, no tengo amicabión vía oral, tengo que darle algo que me parezca que sea efectivo. Ciprolin podría ser una alternativa, Roxime puede ser otra alternativa. Pero date cuenta que estás pasando de un antibiótico aminoglucósido a otra clase de antibiótico. Doctor, pero tiene el mismo espectro. Sí, pero estás rotando mucho. Al momento que tú empiezas ceftriaxona y rotas a la misma cefalosporina tercera, como que la cosa se mantiene homogénea y hay la seguridad, la confianza. Segundo, si tú, el paciente necesita, y ese es un concepto que hemos hablado al comienzo, no es que porque esté parenteral es mejor, no es así. Hay pacientes, por ejemplo, pielonefritis complicada, ¿requiere parenteral? Requiere. Doctor, pacientes embarazadas probablemente también requieran su primera dosis. Entonces, hay una serie de pacientes que sí requieren el tratamiento parenteral, pero no porque es mejor, sino para asegurarse la continuidad del tratamiento. Entonces, si tú me dices, doctor, amicabión, como así se, eso va a decir depender de la decisión del médico. Ahora, tenga en cuenta que siempre va a depender de los episodios previos que tenga la paciente. Si la paciente ha tenido cultivos de orina positivos a repetición y hay un germen resistente a amicabión, oye, o sea lo inverso, ¿no? Resistente a cefalosporina, mejor utilizo amicabión. Entonces, ahí tengo que jugar mucho. ¿Sí, Jimena? Sí, sí, y mi duda era si se podía pasar de un aminoglucósido a una cefalosporina, ¿no? O sea, si era De que puede recomendable. pasar, puede pasar, puede pasar. Según el cultivo de orina sería lo ideal, pero a ciegas no sería lo más indicado. Ok, Rochi, muchísimas gracias. Rochi, levantaste la mano, creo. ¿Aló? Rochi, no te escuchamos. Estás con tu micro apagado. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rochi? Doctor, una consulta. Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, 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 te escucho. ¿Aló? Doctor, ¿me Sí, escucha? sí.
¿Me escucha? No, está Sí, prendido esto. ¿Me escucha? Ay, Dios, sí. ya. Ya, doctor, buenos días. Disculpe, una consulta. Nosotros tenemos la presentación de caja por 8. Entiendo que según el estudio nos sugieren que sea 10 días de tratamiento, ¿no? ¿Ese es el esquema que más o menos nosotros lo vamos a enfocar o seguimos en este caso con el esquema de los 8 días? Y otra observación, en el caso del estudio entiendo que fueron 144 pacientes, ¿no? O personas en este caso que reclutadas, que le llama. Bueno, hay algunos médicos que sí te observan mucho por la cantidad, como que hay médicos que ni siquiera le toman importancia, pero alguna manera, porque puede ser una objeción que me digan, por ejemplo, ¿y por qué tan pocos pacientes? Obviamente entiendo que es porque se necesita criterios para incluir en el estudio, pero alguna manera de poder tal vez enfocarle mejor al médico. Ya, ya, muy bien. Muy buenas preguntas, de verdad. Primero, lo de 144 pacientes, 45. Sí es cierto, al final se analizaron 105. ¿Por qué? Porque esos 40 y tantos pacientes restantes, el cultivo de orina salió negativo. Entonces, ingresaron todos, pero solamente se evaluó el resultado en aquellos que tenían el cultivo de orina positivo. Y es lógico, pues, porque yo te puedo decir en base a la sintomatología, pero lo más contundente es que tu cultivo de orina sea positivo y tu cultivo de orina posteriormente sea negativo. Por eso esa era la cura bacteriológica y ahí tenemos 100% en los dos. Segundo, lo que me hablaste, doctor, ¿cómo lo refuto? Que muy poco paciente. Doctor, esto fue hecho en un departamento de emergencia, en un hospital español, y fue publicado, ahí yo creo que deberíamos resaltar, fue publicado en la revista de emergencias médicas, el Journal de Emergencias Médicas. O sea, no es una revista, digamos, cualquiera, no, 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 es una revista que tiene prestigio, sobre todo a nivel de emergencia. Entonces, yo creo que por ahí podríamos trabajarlo, ¿no? Sí, doctor, yo entiendo que la cantidad de pacientes a usted no lo convence, pero recuerde que es un estudio hecho en un hospital español, en un hospital terciario de España, o sea, de nivel 3, por así decirlo, y que efectivamente hicieron 150 pacientes, pero ustedes solamente se analizaron los que tuvieron cultivo de orina positivo. Ah, ya. ¿A usted cuántas veces, doctor, le llegan pacientes con cultivo de orina negativo que usted tiene que continuar la terapia o usted suspende antibióticos? No, continúo la terapia. Ya ve, doctor, en ese estudio fue tan limpio que los que tuvieron cultivo negativo se eliminaron y solamente analizamos lo del cultivo positivo. ¿Sí, Rochi? ¿Me entendiste? Sí, doctor, clarísimo. Muy bien, yo sé que sí. ¿Alguien más? Sandra, por ahí, levanta la mano. Sandra, yo creo que no. ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Ninguna duda más? Yo creo que todo está claro. No sé si alguien ha escrito algo. Doctor Elqui, buenos días. ¿Se puede? ¿Quién está? Claro, Giovanni, ¿cómo no? Sí. Eh, Muy buenos días con todos también. Doctor, en lo personal yo vengo trabajando la marca Maxicef hace más o menos 10 años en diferentes territorios y siempre había más de uno que hacía una suerte de objeción con lo siguiente. Me interesa tu Maxicef, pero no sale en el análisis de sensibilidad. Y no salía no porque no estaba calificado para su uso, sino porque simplemente en los análisis no se tomaba en cuenta el estudio con cefixima, o sea, con los discos de cefixima. Pregunto, doctor, ¿es válido decirle a los médicos que así no se haga el estudio con los discos de cefixima? Basta que sea sensible a ceftriaxona, ¿necesariamente va a ser sensible a cefixima? Muy buena pregunta. Yo sé, Giovanni, justamente por eso estás en antiinfecciosis, justamente en la línea 2,
porque tú has manejado Maxicep desde que estaba en Atral. Y yo sé que Atral en un momento trabajó un poco la terapia secuencial, nosotros lo cortamos, como queríamos posicionarnos mucho en cada uno independiente, pero ahora como una estrategia ya de ampliación, sí es importante la terapia secuencial. Y es muy importante lo que dice, sí. Cefixime no sale en los discos de sensibilidad porque no es un antibiótico, digamos, que se distribuye y se vende en todas las partes del mundo. En Perú estuvo hace años una Cefixime que no caló muy bien en el cuerpo médico, entonces como que los discos de sensibilidad de los cultivos de orina no salen. Ahora, si tú me dices, doctor, si no sale y no va a salir por X motivo, porque nosotros no vendemos, no promocionamos esos discos de sensibilidad, entonces, doctor, ¿qué cosa me hace de referencia? Es muy fácil. Mira, el germen va a ser Escherichia coli, casi siempre. Si esa Escherichia coli ha salido sensible a ceftriaxona, que es una cefalosporina tercera, nosotros podríamos extrapolar que a Maxicef también es sensible. Si la Escherichia coli es resistente a la cefalosporina de segunda y de tercera, probablemente estamos hablando de una Escherichia coli que actualmente se llama BLE, que es una Escherichia coli con resistencia a la beta-lactamasa de espectro extendido. Y ahí, así utilices cualquier cefalosporina, ninguno le va a hacer efecto. Entonces, yo creo que mucho es cómo lees el antibiograma, doctor. Lastimosamente no podemos agregar Maxicef al cultivo, pero si el germen es sensible a ceftriaxona, usted tenga casi seguro que va a ser a Maxicef. Doctor, si el germen es resistente a muchas cefalosporinas, sobre todo de segunda y de tercera, probablemente Maxicef también sea resistente. Entonces, hay que ser claro, ¿no? El doctor, no, doctor, es resistente a secreción, usted utiliza Maxicef. No es así, porque tendrías que hacerle una sensibilidad específica para Maxicef que no le vas a hacer. Entonces, lo lógico, para no perjudicar al paciente, sería que el médico rote otro antibiótico. Yo creo que esa es una salida que podemos manejar y muy bien para que todo el resto de compañeros, si es que le sale la objeción, no me sale Maxicep, sí, doctor, pero es sensible a cefalosporina, sí, de segunda, sí, de tercera, sí, con seguridad utilice Maxicep. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias, Giovanni. Sandra Ramos. Sandrita, ¿qué dice Sandrita? Que no te leo todavía, a ver. Ah, ya. Muy bien. Sandrita, el estudio es de 2001 y no es que sea malo, sino date cuenta que ya es de 2000. Sí tiene años. Es un estudio español, le puedes decir, publicado en una revista de prestigio, el Journal de Emergencias Médicas. Entonces, sí, doctor, sí, efectivamente, doctor, lastimosamente no hay unos estudios enfocados a pilonefritis. Estamos en la búsqueda científica de encontrar más, pero no hay, seamos sinceros, tampoco no vamos a encontrar uno el año pasado, porque son antibióticos, doctor, que en el resto del mundo, sobre todo en Europa, ya se comercializan años. Acá en el Perú no ha habido la oportunidad. Nosotros tenemos, como dice Giovanni, 10 años acá comercializando acá en Perú. Entonces, es relativamente nuevo si comparamos con antibióticos que ya tienen más de 40, 50, 60 años en el mercado. Entonces, doctor, sí es cierto, no es un antibiótico nuevo, moderno, pero para el Perú es un antibiótico relativamente de los nuevos que vienen utilizando todos los médicos recientemente. Entonces, sí, aceptar nomás de que somos del 2002, pero doctor, tampoco no somos del 90, 95, somos del 2000 y creo que el hecho de ser realizado en un hospital de España, nivel 3, y contar con toda la metodología adecuada, interesante. Lo que te dice con respecto a que ella ve pacientes pediátricos con pielonefritis, sí es cierto, algunos pacientes pediátricos hacen pielonefritis y darle ceftriaxona 3 días, 4 días, no es lo más prudente ni para el niño. Entonces, una alternativa, siempre presentándole eso, ¿no? Una alternativa es que confíe en Maxicef y en la eficacia que tiene en resultados en este tipo de patologías. ¿Sí, Sandrita?
Algo más, chicos, yo creo que está clarísimo, se ha entendido. Doctor Remsky, otra consulta. Hay médicos que quisieran que se les dé estudios, pero más recientes. No, por ejemplo, nuestro estudio es de julio 2001. Sí, Eliana, yo también quisiera, pero en la literatura no hay. Tenemos otro estudio que hemos encontrado que también está por ahí, o sea, con otro enfoque, ¿no? Pero reciente no hay. Yo ya hice la búsqueda, voy a realizar una otra búsqueda a ver qué más encontramos, pero no hay reciente. O sea, seamos sinceros, no pensemos, doctor, vamos a traer el artículo que se publicó ayer, no hay. Vamos a hacer una segunda búsqueda y no creo encontrar, pero por lo menos el compromiso existe. ¿Ya, Eliana? Ya, listo, doctor. Muy bien, chicos, yo creo que ha quedado claro. Ahora le dejo a Sandra para que dé algunos detalles finales y podamos trabajar este estudio y podamos acercarnos más al médico, darle la confianza que requiere como Maxicef y seguir trabajando como se debe trabajar. Muchas gracias. Doctor, no se Gracias, vaya. doctor. Doctor, no se Bien, vaya. Buenos días. Le habla Timo. dime, Timo. Doctor, una consulta. Y así como se hizo en su momento un estudio con así como se hizo en un momento un estudio local con Decuasol, con Clindes, ¿no habría la opción de hacerlo con Maxicef o con otros productos? Qué buena pregunta. La verdad, Timo, de que se puede hacer, se puede hacer. Es cuestión de gastos, porque ahorita la decisión de estudios están un poco sobrevalorados, los gastos son altos, pero yo creo que podría ser. Ahora, este producto viene de Portugal. Vamos a ver qué tanto ellos a lo mejor han hecho uno mucho más reciente que nos pueden ayudar y quizás cofinanciar, etcétera. Ya Sandrita ya tomó nota y vamos a ver qué podemos hacer a futuro. Pero buen aporte, Timo, para tenerlo en cuenta. Oh, doctor, gracias. Ya les dejo, chicos, que tengan un buen día y éxitos como así sea. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Ya, chicos, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, señorita. muy bien, muy bien. Bien, entonces solamente para darle las últimas indicaciones, tenemos un material muy bueno que hemos podido sacar ahora para que lo puedan trabajar este ciclo. Entregar de preferencia a gineco, uro y MG, ¿no? Sí es cierto que la cantidad ha sido lo que nos ha permitido hacer el presupuesto, pero como siempre les digo, optimicemos el recurso, ¿no? Y lo otro es que por favor entreguen este estudio en su folder que les he hecho llegar también. Entonces es necesario que coloquen ese estudio dentro de ese folder para que pueda llegar una buena presentación al doctor. Eso también les voy a pedir. Listo, chicos. Entonces, bueno, ha sido una hora bastante productiva. Agradezco como siempre al doctor Remsky por su tiempo y también por su buena capacitación. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces damos ya por finalizada esta charla. Gracias, Andrita. Buen día a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Hasta Andrita. luego. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Muchas gracias.